No lo olviden ustedes, yo ya tengo mi tache, no lo hagan ustedes. Bueno, lo anterior es, ahora sí, hay que tratar de explotar lo mejor que se puede. Cromatografía justamente viene, no me considero propiamente un experto, pero es justamente voy a tratar de darle unas notas pertinentes. Yo trato de basar mucho de la enseñanza que doy justo en la etimología de la misma. Cromatografía viene justo del griego croma color, grafé escritura, es de escritura del color. Y justamente nuestro amigo Mikhail Sweat, espero que le vean cómo nos guiña el ojo, fue el primero en implementar justamente este método de separación para justamente separar caroteno de xanthofilia, y de diferentes clorofilas, justamente hacer este método de separación. Y ya lo verán ustedes, ustedes tienen una gran oportunidad con mis tres colegas que son expertos en diferentes ramas de la cromatografía, cada uno lo aplica en diferentes aplicaciones, tanto de investigación, desarrollo, innovación, o de transferencia tecnológica. Todo esto de hecho, mira, al menos un tercio del curso de métodos se va a basar en estos métodos de separación. Justamente yo lo que quiero, donde estaremos hablando ustedes y a lo mejor una relevancia de esta diapositiva sería que justo nosotros estaremos viendo las bases de la cromatografía de líquidos en planar, justamente basado en cromatografía en capa fina o thin layer chromatography. Y justamente alguna de esas bases de lo que estaremos viendo, nosotros estaremos analizando las bases de hacer cromatografía en capa fina. Y bueno, hay algunas notas pertinentes que hay que decir. Muy rápido quizás. En todas las cromatografías vamos a tener una fase estacionaria en donde tendré yo una mezcla de productos, aquí por ejemplo A y B, notablemente con una coloración ligeramente verde, en donde al hacer justamente, al eluir una mezcla de A y B o el número de componentes que tenga de A y B dentro de una fase estacionaria con la ayuda de una fase móvil, entonces justamente lo que veremos serán diferentes equilibrios de A y B dentro de la fase móvil y la fase estacionaria en función del tiempo, en donde en función de esos equilibrios podré encontrar unas condiciones óptimas del equilibrio A, fase móvil, fase estacionaria, y B, fase móvil, fase estacionaria, justamente lo tendremos que favorecer condiciones cromatográficas para justamente poder tener un método de separación de A y de B. Entonces, justamente de lo que suceda dentro de el sistema cromatográfico, fase móvil, fase estacionaria, en función del tiempo, justo en una cromatografía estándar, en función del tiempo, tendremos la detección por algún método del analito A y del analito B en un tiempo respectivamente T3 y T4, y justamente tendremos señales tipo gaussianas que justamente tendrán una media, una desviación estándar, una altura, un máximo, y justamente esto es lo que eventualmente con mucho más detalle en su clase de teoría y eventualmente aquí con mis colegas expertos veremos justamente las propiedades de un cromatograma, es decir, una señal dependiente del tiempo, donde justamente tuve una interacción de N analitos con una fase estacionaria y una fase móvil, y en función de ese equilibrio tendré yo un cromatograma dependiente del tiempo, en donde justamente haré yo los análisis correspondientes de la eficacia de la separación en términos de resolución, selectividad, factores de retención, etcétera. Todos esos detalles dependen de estos equilibrios, equilibrio del analito A, fase móvil, fase estacionaria, y B, fase móvil, fase estacionaria. A lo mejor un muy buen paréntesis es que en otras universidades este curso sería un curso equivalente de química analítica superior. Se asume que en un curso de química analítica elemental, ustedes saben, van a analizar métodos volumétricos, es decir, van a poder entender equilibrios pH, equilibrios ácido-base, equilibrios redox, equilibrios por complejometría, todavía un poquito más avanzado, equilibrios simultáneos, redox ácido-base, redox complejos, ácido-base complejos, y todavía más avanzado,
justamente verán equilibrios en métodos de separación, que justo es el caso. Para ponerlo en contexto, esto es un curso avanzado de química analítica. Ahorita tendré una nota que quizás les hará algo de risa. Justamente lo que tendremos en un cromatograma, y eso lo veremos con cierto detalle, cada uno de los picos tendrá un tiempo de retención y justamente lo que tendremos es, habrá un analito que no tendrá una interacción con la fase estacionaria, que rápidamente eluirá de la columna cromatográfica, y justamente ese analito que sale sin interacción con la fase estacionaria, esto se le llama tiempo muerto. Tiempo de retención de cada uno de los analitos respecto al tiempo muerto, a esto se le llaman factores de retención. Y justamente factores de retención son indispensables para poder hacer los cálculos correspondientes de una separación cromatográfica. Parte de justo esas variables que ustedes van a analizar en su práctica, de factores que afectan. Por ejemplo, se habla de la polaridad, de la concentración, pero creo que sería importante que ustedes vieran, ahorita veremos cuál es el equivalente de estos factores de retención justamente en una cromatografía de capa fina. A mí, desde mi punto de vista, entender los principios físico-químicos, para mí puede ser una buena estrategia. No necesariamente se necesita ese enfoque, puede ser un enfoque más fenomenológico, pero lo que quiero sensibilizarlas y sensibilizarlos es que el primer principio, valga la redundancia, de una separación cromatográfica es un principio físico-químico. Entonces, que se basa en un equilibrio de cada uno de esos analitos, fase móvil, fase estacionaria, y un descriptor adecuado de esos equilibrios son estos factores de retención, K'A, K'B, que dependen de esos tiempos de retención y tiempos muertos. Otro concepto quizás interesante que debemos de saber es justo platos teóricos. Y este concepto quizás lo hayan visto con precisión en alguna de sus orgánicas precedentes cuando vieron, por ejemplo, destilaciones. Justo cuando tenemos un diagrama de fases, para tener justamente una separación de dos líquidos por un método de destilación, justamente lo que tenemos es un equilibrio fase líquido, fase gaseosa o fase vapor, líquido, vapor. Justamente ese número que se tiene de número de equilibrios, eso es a lo que se le denomina como un número de platos teóricos. Ahora, una mejor destilación es aquella que tiene mayor número de platos teóricos, y comprendo que el concepto puede ser no tan evidente de comprender. Sin embargo, espero que se entienda de la siguiente manera. Mayor número de equilibrios líquido-vapor, 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 me va a otorgar una separación de los dos sistemas líquidos más eficaz. Esto tiene un mayor número de platos teóricos. Noten ustedes también que hay una altura entre fases líquido-vapor, líquido-vapor. Y aquí líquido-vapor. Se ve que la altura es mayor. Justamente a esto se le denomina altura de plato teórico. Entiendas entonces que una mejor separación, cualquiera que sea, destilación o en una cromatografía, es aquella que tiene mayor número de platos teóricos y menor altura de plato teórico. Justamente ese es un perfecto descriptor del equilibrio fase móvil, fase estacionaria, el número de platos teóricos, que comprende la relación inversa que hay. H es la altura de plato teórico y L es la longitud, en este caso, de la columna de destilación, pero nosotros lo veremos reflejado en la longitud de la columna cromatográfica. Esto lo veremos. Y justamente aquí viene la parte que a mí me gusta. Esto es una fiche de un curso típico de mecánica estadística, que es justo las relaciones matemáticas que describen con precisión lo que se estoy poniendo. Es un poco para alegrar la velada. Un curso de mecánica estadística puede empezar de la siguiente manera. Con la siguiente precaución: Ludwig Boltzmann pasó mucho tiempo estudiando mecánica estadística, muriendo en 1906 por su propia mano. Paul Ehrenfest, que continuó el trabajo, murió similarmente en 1933. Ahora es nuestro turno de estudiar mecánica estadística. Posiblemente sea inteligente acercarnos al objeto de estudio cuidadosamente. Justo lo pongo porque entender estos tipos de equilibrios compete específicamente a la mecánica estadística,
y no queremos aproximarnos a ese nivel, pero sí podemos tener suficiente nivel de acercamiento para poder entender este tipo de expresiones que comprenden equilibrios en dos fases. Ustedes lo verán en su curso de teoría, creo que usted, y con mis colegas que, vaya, que tienen una gran experiencia, ahí están todas las relaciones indispensables para poder determinar factores de retención, coeficientes de distribución, selectividades, resoluciones, número de platos teóricos, altura de plato teórico y tiempo de retención. Son los elementos básicos para poder definir cualquier cromatografía. Capa fina de alta eficacia, columna, de hecho, afinidad, exclusión, todas se basan en los mismos principios mecánico-estadísticos. Y ojo, importante, sí, como lo mencioné al principio, factores tan sencillos como los tiempos de retención, es decir, un valor experimental. Puedo derivar, por ejemplo, aquí un factor de retención. Del factor de retención puedo justamente, y puedo también de los tiempos de los cromatogramas, puedo también obtener una selectividad. Con factor de retención y selectividad puedo yo obtener resolución y todas las ecuaciones que van conllevando. Ahora, quizás falta para cerrar la pinza. ¿De dónde se ve la cromatografía en capa fina? Justo nosotros veremos durante el curso de métodos diferentes cromatografías en función de justo la polaridad del sistema. En función de ello podemos ver justamente absorción, reparto, intercambio iónico. Veremos también reparto en fase normal, reparto en fase reversa, que son las cromatografías más utilizadas. Y en función del peso molecular veremos cromatografías de exclusión por tamaño, donde veremos penetrabilidad en gel o filtración sobre gel. Justamente este diagrama puede ser de utilidad para poder comprender los procesos cromatográficos en función de las variables mínimas de mecánica estadística que hemos visto, que describen equilibrios de analitos en dos fases. Ahora, justamente la cromatografía de capa fina está comprendida dentro del conjunto de adsorción. Veremos justamente algo que me gustaría escuchar detalles sería qué tipo de fase estacionaria podemos encontrar, cómo se llaman este tipo de fases estacionarias y qué tipo de equilibrios vamos a encontrar. Ahora, justamente en función de lo que hemos visto, noten ustedes que hay condiciones específicas, también esto lo verá cuando vean, también la gente que vea cromatografía de reparto, un poco más adelante, verá justamente la diferencia en polaridad que puedan tener los diferentes analitos en términos de quién es la fase móvil y quién es la fase estacionaria. Recuerden que voy hacia la traducción de esto hacia la cromatografía en capa fina. Esto se llama la ecuación de Van Dinter. Justo es en donde uno se puede perder, tampoco es tan difícil. Habla de difusiones longitudinales, transversales, todo lo que las dependencias a la altura de plato teórico, que justo depende de tiempos de retención y eventualmente de resoluciones. Justamente en HPLC de reparto es importante describir los cambios en polaridad que dependen de los cambios en fase móvil, de rellenos de la columna y que estos tienen un efecto en resolución, altura de plato teórico y tiempos de retención. En la absorción, en la cromatografía de absorción, justo tendremos dependencias un poco más sencillas y particularmente en lo que comprende la fase móvil. Por supuesto que es algo de lo que queremos escuchar, es la dependencia de la polaridad del analito. Ustedes encontrarán tablas de lo que significa las diferentes polaridades que puedan tener analitos. Sin embargo, también encontrarán otros factores que se llaman fuerza del eluyente, que es un parámetro equivalente a la polaridad. Justamente estas fuerzas del eluyente es la energía de absorción del disolvente por unidad de superficie. Existen tablas y de hecho justamente uno de los materiales que les transmitiré es este excelente trabajo de 1973, si mal no me equivoco, de cómo hacer justamente la elección de los sistemas de disolventes por fuerza del eluyente para poder hacer una cromatografía HPLC de absorción muy eficaz. Sin embargo, es en donde yo encuentro la pinza. La elección de los disolventes, es decir, la fuerza diluyente, típicamente se hace por una cromatografía de capa fina, es decir, la optimización de parámetros como la selectividad, como los factores de retención, se hace por una cromatografía en capa fina, como ustedes están viendo. Justamente esta imagen es básicamente lo que vamos a hacer y que queremos escuchar detalles. Queremos escuchar de ustedes quizás de este proceso de separación en una capa fina, justo lo que sería la capilaridad, cuál es la fase estacionaria que uno puede tener,
Quizás sería muy interesante hablar de fuerza diluyente, que están directamente relacionados a lo que es justo la dependencia en la polaridad, que es uno de los temas centrales de la práctica. Sería interesante hablar quizás también de lo que es el concepto de la línea de aplicación, lo que es el frente diluyente, es decir, la cromatografía diluye de aquí a acá, y justamente el punto de aplicación es algo muy importante también, justamente poner alguno de los parámetros de aplicación que pueda tener una cromatografía. La concentración es otro de los parámetros relevantísimos que nosotros vamos a explorar en la práctica, es decir, este tipo de concentración en el punto de aplicación, ¿cómo va a afectar en la elusión? Esto es algo de lo que queremos escuchar para que justo podamos explicar de la mejor manera posible el desarrollo de la placa en términos de la concentración, en términos de la polaridad, que ustedes ya saben que está intrínsecamente relacionado, la fuerza del diluyente. Quizás también es importante hablar sobre los materiales de detección. Uno de ellos es justo utilizar una lámpara ultravioleta, pero no es la única. Hay justamente también procesos de tinción para poder revelar justamente, aquí estos ejemplos de lo que es 1, 2, 3 y 4, y justamente, por ejemplo, la leptona, que es justo el primero, no reacciona, es decir, cuáles son las limitaciones de una detección por UV-Vis o por alguna de las tinciones que pueda haber con almilsaldehído, vainillina. Típicamente también se puede hacer tinciones con permanganato de potasio. Esto también es muy, muy relevante. Y justo donde yo quería llegar. Aquí están los puntos de aplicación y la cromatografía correrá de aquí a acá. Recuerden, los principios fundamentales de cromatografía eran tiempos de retención. Justamente un gráfico que contiene un pico gaussiano donde me indica el tiempo de retención que hubo del analito A o B en la columna, el equilibrio fase móvil, fase estacionaria, que había en una cromatografía convencional. Trasladar eso a una capa fina, pues justo noten ustedes aquí, en lugar de tiempo de retención, lo que se conoce es una distancia de retención. Y lo que recuerdan lo que era el tiempo muerto es cuando no hay una interacción de un analito con la fase estacionaria. Y eso justamente el equivalente, cuando no se retiene la fase estacionaria, pues cualquier cosa iría hasta el frente diluyente, y esto se le llama algo así como distancia muerta. El frente de referencia, que es uno de los parámetros que queremos medir en nuestra práctica, es justamente el cociente entre DR, la distancia de migración de uno de del analito aplicado del punto de aplicación hacia donde haya migrado, respecto al frente del diluyente. Y justamente podemos hacer perfectamente el símil. Me recuerdan, factor de retención era el cociente TR, el tiempo de retención menos tiempo muerto entre tiempo muerto. Justamente ese factor de retención también se puede analizar en términos de distancia muerta, distancia de retención entre distancia, es justamente el análogo, y particularmente hacia donde yo quiero llegar es un poquito de desarrollo algebraico, nada del otro mundo, es justamente el de poder definir un factor de retención en términos de frente diluyente. Son ecuaciones bastante sencillas. Creo yo que uno, cuando contiene o puede comprender los principios fundamentales de un proceso de separación, donde hay un equilibrio del analito A, el analito B, fase móvil, fase estacionaria, uno puede hacer diferente tipo de expresiones. Nosotros vamos a detectar justamente la dependencia a la concentración, a la polaridad, etcétera, de la práctica 1, a través de estos frentes del diluyente. Aquí yo me he atrevido a dar una muy breve y somera, disculpen el tiempo, explicación de estos factores que afectan las separaciones cromatográficas. Ahí están todas las expresiones, particularmente la mayoría de esta información. Yo personalmente recomendaría el libro de principios de análisis instrumental de Skuga. Es un excelente tratado para poder entender de manera holística, justo todos los factores que dependen de una separación cromatográfica. Desde mi punto de vista, y con ello termino, entender esta fisicoquímica puede ser que a lo mejor esté un poco fuera del alcance. Yo no lo creo. Yo creo que ustedes tienen suficiente preparación. Espero poder transmitirles esa motivación de entender estos principios muy fundamentales, porque desde mi perspectiva, entender las expresiones elementales de un proceso de separación, después ponerle nombre y apellido, así es cromatografía de absorción, reparto, intercambio iónico, lo que sea, los principios son los mismos.
Entonces, conociendo esto bien, se podría. Concretamente, lo que se espera es, a partir de estos valores experimentales que vamos a obtener de frentes de referencia que aquí están expresados, analizar las diferentes dependencias que tengan los procesos de separación en capa fina como concentración o polaridad. Por mi parte, es todo lo que he preparado, de manera espero que haya sido más o menos representativo de lo que esperamos que se pudiera tener en una presentación. No sé si mis colegas quisieran agregar algo más, aprovechando que tengo acá, y les agradezco mucho la atención. Bueno, porfa, doctora.